que hay que agregarle como una etilitio o ajá, pero necesitaba de cuántos carbonos? De 2. De 2. Paso 1, entonces atacar aquí o acá daba lo mismo, entonces se abría mi epóxido. Paso 2, tengo que agregar el medio ácido para que quede como alcohol. ¿Y qué se introducía? ¿Verdad que rapidito? Ese era el más bonito de todos. Entonces por eso les decía, no quise darles esa opción, empecé con la que era más complicada, con el hidruro, porque dije, ¿qué tal si ya saben que la base no es nada más un hidruro, sino la lista de los nucleófilos que hicieron en el primer departamental? Entonces ese era como conveniente, pero ¿cómo puedo verlo? No se puede ver nada más porque quieran. Ustedes tienen que ver todas las posibilidades. Yo pienso en este epoxi. Veo que aquí puede ser otro. Y entonces puedo ver varias cosas y entonces cuando se me ocurre digo, ¿y si le introduzco este a este? Pues no importa si lo ataco acá o si lo ataco aquí al final, voy a tener el alcohol que quiero. ¿Sí? Pero no se te ocurre antes, hasta que tú empiezas a escribir las posibilidades, no sé si me explico. Porque también podrían haberse imaginado ese, mire. Eso a mí no se me había ocurrido. Y entonces, ¿qué tendríamos que introducir? Un etil. Pero ese ya está medio básico. Y ya no queda el alcohol en donde quiero, queda primario. Entonces, hay muchas posibilidades. Aquí no me conviene porque tengo que poner primero el ácido para protonar el oxígeno. Y luego ya el organolitio, etilitio, aumenta 2, pero termina mi alcohol acá. No convenía. Si uso ¿qué puede introducir? El metil. Pero si lo ataca para romper el epóxido, me queda el alcohol terciario. Creo que no es conveniente, ¿no? ¿No? Y si lo que se introduce es este metil, ahí sí podría, pero no va a ser selectivo, nada más voy a tener el rendimiento del 50%, porque el metil puede atacar aquí y abrirlo, quedarlo acá. Cuando ataque aquí, entonces sí me queda el que yo quiero, pero el rendimiento bajo. Lo ideal era pero no se puede ver hasta que ustedes dicen, a ver, ¿dónde puedo tener los epóxidos? Y se los van imaginando. La otra opción que también daba, pero ese es para el alcohol primario, es si todo esto es un organolitio, cuando ataque el alcohol me queda en el carbono primario. ¿Sí? Entonces, lo vamos a usar en la otra ruta. ¿Cuál era la más conveniente? Era el ideal. Entonces, cuando yo lo vi con el compañero, dije, sí, encontró el que daba a la primera. ¿Ese también se puede? Sí, también puede ser que dice su compañera. Pero ahí tienes que introducir todavía 3. ¿Cuál sería el tercero? Te complicas la vida. Yo digo que lo más sencillo y práctico era ¿Sí? ¿no? Ya vean que hay que anotar todas sus opciones y luego intentar romperlo y aumentar la cadena para ver dónde queda el alcohol. Y solamente así se ve. Bueno, por epóxidos. ¿Cuál es el otro? Cloruros de ácido, ¿no? ¿Cuál era el más sencillo a usar? ¿Están de acuerdo? ¿Qué lo atacaba? ¿Qué? Un reactivo de Grignard. Y paso 2, agua, ¿verdad? ¿Dónde ataca? A este carbono. Corre los electrones por acá, luego al regresar desplaza el cloro, pero se queda con un metil aquí en lugar del cloro. Sigue siendo
haciendo qué? Cetona. Pero como quiere el alcohol, paso 1 para un cloruro. Ataco con un organometálico, cualquiera organolítio reactivo de Grignard. Después, lo hacemos, porque si no, puede ser cualquiera, o reactivo de Grignard o organolítio. Ataco, desplazo. Alcoxilo, y aquí entra el metil y está el cloro. Como es un buen grupo saliente, cuando retorna, desplaza. Y entonces esto se convierte en una acetona. Y el otro es una sal. Y ya nada más tengo que hacer una reducción. ¿Con qué? Con el borhidruro. ¿Se acuerdan que las cetonas y los aldehídos se recomienda reducir los alcoholes con borhidruro para que te dé el alcohol secundario? ¿Sí? ¿Sí queda esa parte? Pero aquí que le tengo que agregar al final es el agua. Entonces paso 2, borhidruro, 3, agua o medio ácido. Puede ser agua o el medio ácido. Ese ácido es para protonar el alcoxilo, porque este es un hidruro, el que va a atacar al carbonilo. Al atacarlo lo desplaza. Entonces se queda como, aquí entra el hidruro, como alcoxilo ¿de qué? De sodio. Y ese es el que requiere el agua para que se protone y al mismo tiempo que se forme el alcohol, voy a obtener el hidróxido de sodio. Y es el alcohol secundario. Por eso se requiere tanto del hidruro y después el agua. ¿Sí queda claro esta parte de cómo se ataca? Los mecanismos yo ya no lo estoy haciendo porque es muy tardado. Eso es lo que ya les pedí, que me ayudaran una vez que les daba el mecanismo, que ustedes hicieran sus planos para que ya tuvieran idea de cómo es el ataque. Entonces estos son los pasos de un cloruro. Pregunto, si yo tuviese estos grupos funcionales o el anhídrido, ¿cómo los obtendría? Ya no quiero que me digan qué le pasó a la otra parte como grupo saliente, porque si se dan cuenta se puede quedar como una sal o si lo protonan como un alcohol también. Participación doble, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Fuerte, fuerte. Igual, lo mismito. Nombre del que tiene miedo de hablar. ¿Vieron? Es lo mismo. Y dice, Doral, dice, ¿verdad? ¿Sí saben por qué es igualito? Porque tiene buenos grupos salientes. Este es como si aquí tuviera el cloro y todo esto fuese cloro. Tiene que ser idéntico, porque una molécula del reactivo de Grignard en un cloruro de ácido me da cetona, en un éster obtengo cetona y en un anhídrido obtengo cetona. ¿Okay? Y entonces ya tengo el carbono que me hacía falta, y entonces ya nada más tengo que reducir el carbonilo para que me dé el alcohol secundario. Igualito, no tenía ya que pensar más. Hacía uno y ya nada más le cambiaba la materia prima. Creo que eso todavía les cuesta trabajo verlo, ¿verdad? Pero ya lo saben hacer. Sí, ya lo vi. Entonces yo espero que lo hayan hecho. Bueno, ya vimos el alcohol, el alqueno, ya todo. ¿Puedo empezar con el primario? Con el alcohol primario. Ese tenía un detalle, pero estaba bien. Era ahora que les doliera la cabeza del otro lado, para que se activen los dos hemisferios.
alcohol, pero no me acuerdo cuál era. Como me faltaba agregar una reacción o le ponía además una reacción y la aumentaba. Ay, no. Ahora luego busco dónde va su. Sí, también, por eso les dije que sí. Sí entregaron los dos, ¿verdad? Ah, bueno. Vamos con el otro, ¿sale? Esto lo dejo para que. El primario. ¿De cuántos carbonos eran? Ah, ya. Ah, Así. Sí, así. Acá. Ajá. 1, 2, 3, 4, 5 y 2 ramificaciones. 2 metidos. También, ¿qué pasó? ¿Alguien más va a entregarlo? Del alcohol primario de este. Ah, ya. ¿No lo hicieron? ¿Sí? Sí, ya se la entregué. Ah, Ahora bueno. la otra hojita. Yo nada más puse 3 reaccionados. Ay, no sé. Ya. Sí, era ese. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Un alcano. En alcano, ¿qué me conviene? ¿En dónde halogeno? No puedo aquí, ¿eh? Este es el único sitio en donde no se puede halogenar. ¿Por qué? Porque ya tiene sus 4 enlaces con carbono. Entonces, si usaba bromo, No se puede. Bueno, el ahorita- bromo sería mayoritario aquí y acá. Sí. Y si fuera cloro, también no se quedaba lo mismo. ¿Cuál? Bromo para que los destanteen. Uno, bromo y luz. Entonces eso me iba a dar el halogenuro ahí. ¿Qué me conviene hacer? Un doble enlace. Una y dos. E1 o E2. Bueno, O Lo formar un doble importante enlace. que sea una es base voluminosa. que sea una base voluminosa. Para que digas que no. Ajá. La compañera usaba LDA, LDA, yo usé LDA. disopropilamiduro de litio. Ajá. Pero tenemos que ponerle Con calor, calor. ¿verdad? Sí. ¿Para qué? Para que sea la Para que se eliminación. fuera al... Y además, no era necesario. Ya no se puede realizar. Exactamente. Esos son los pequeños detalles que hasta que lo haces dices, pero si no hay hidrógeno alfa en esa posición, ¿para qué gasto reactivos caros? Pero el LDA en el ejercicio. Acá ese sí. queda. Ah, sí, porque yo lo puse en este. Ajá. Pero acá no era necesario gastar un reactivo costoso, ¿verdad? Porque no hay hidrógeno alfa, entonces no habría más que esa posibilidad de formar el alqueno menos sustituido. Y ahora sí que me convenía, paso 3, hidroboración. Hidroboración. ¿No? ¿Para qué? Para que se fuera Para que se menos, rompa. Estable. Sí. ajá, menos estable. Ahí está. Y ya con esos 3 pasos obtengo el alcohol Ya, primario, el alcohol. usando un alcano. ¿Sí? Bueno, vamos con un ¿qué? Un alqueno. ¿Qué alquenos puedo tener? Nada más ese. O sea que si usted se quedaba como que a medias porque dice, ya no sé qué sigue, tendré que inventar otro alqueno y dice, este quiero. Pues ahí Entonces, nada más se ya. agrega la hidroboración. Y nada más la hidroboración. No había otro alqueno. Y si fuera alquino, también no hay otro lugar donde se forme el triple enlace. ¿Sí? ¿Y qué me conviene? ¿La hidroboración o la oximercuriación o la hidratación de alqueno? No, la oximercuriación. Sí, nada más una me conviene. ¿Cuál Para ir es? directo al No, alcohol se primario. requieren 2 pasos. Primero podría ser la alcohol. La alcohol, Ajá, para el hidroboración. Pues el reactivo de Grignard como tal no es nada más la reducción, ¿no? Porque ya tiene el número de carbonos completos. Entonces, primer paso, para alquinos no se usa borano, se usa
tisiamil borano. Y luego peróxido y una base. ¿Qué está pasando? Miren, si yo tengo el triple enlace con tisiamil borano, se obtiene un alcohol en el carbono menos sustituido. O sea, esa reacción sigue siendo Y entonces eso se tautomeriza, recuérdenlo, y por eso se convierte en un aldehído. O sea, a partir de un alquino no tienes alcohol, siempre es carbonilo. Y puede ser carbonilo de qué? De aldehído o de cetona. Y la oximercuriación del alquino te da cetona. ¿Cetona en dónde? En este carbono. En cambio aquí te daría el aldehído. Hasta aquí tengo este compuesto. Pero no quiero aldehído, quiero alcohol. ¿Qué tendré que agregarle al aldehído? Cetonas y aldehídos hidruros, porque el hidruro es lo que quiero, que se adicione ese hidrógeno para que me quede un ¿qué? Un alcohol. Y luego aquí abajo le ponemos el agua para que ya dé directamente la protonación del alcohol. Preguntas o ya te me perdiste. No, sí. Tisiamil borano te da el alcohol vinílico, pero el alcohol vinílico se reacomoda o se tautomeriza y entonces lo que se obtiene es un aldehído. Pero si ya lo ataco con bromuro, se reduce hasta alcohol y ya es el alcohol primario. Ese era de dos pasos. Si yo quiero un epoxi, ¿qué me convendría? El epóxido. Veo todas las opciones. Primero voy a ver todas las opciones. ¿Qué tal si resulta? Ahí está. ¿Dónde me convendría? Aquí. ¿Qué otro aldehído podría ser? ¿Sí se dan cuenta que aquí le tuve que quitar un metil porque si no iba a tener 5 enlaces? Entonces también hay que saber escribir. ¿Ustedes cuál usarían de estas que están aquí? ¿Cuál es el organolitio? Pues, ¿cuál es su materia prima? Pues normal, esta. No importa dónde ataque, ¿verdad? ¿Por qué no importa en dónde? Porque ambos son iguales. Es simétrico, de todos modos queda en la orilla. Ese era muy sencillo, se dan cuenta los alcoholes primarios con epóxidos, el oxidano, así se llama ese epóxido, oxidano. Entonces voy a poner aquí el más sencillo. ¿Cómo se llamaría mi reactivo de Grignard? Le voy a hacer más así para que se vea mejor. ¿Cuántos carbonos faltarían? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y por qué debe de ser ahí? Porque se une. Para que se una. Para que aquí, no importa cuál de los dos lados ataca, aumenten los carbonos. Y después, ¿qué necesito? Agua, ¿no? Porque se protone o medio ácido. ¿Y si yo lo puse al revés? Como al revés.
O sea, el epóxido como la primera reacción y el reactivo de Grignard afuera. O sea, para que atacara el epóxido en lugar. Usted puso este acá. Ajá. Y este acá. O sea, pero entonces se llamaría a partir de Orgánulos. Ajá. Se puso el reactivo. O sea, pero sí está bien. Pues es lo mismo. Pero el objetivo es que uses un alcano, un alqueno, un alquino, un epóxido. Ahora para la otra, es que fíjate, si yo preguntara en el examen, a partir del reactivo de Grignard y cualquier materia prima que quiera, tengamos un alcohol, entonces nada más se queda con 3 o 4 reacciones, y todas las demás ya no aplican. Por eso siempre pregunto al revés, a partir de alcano, de alqueno, de alquino, de epóxido. Porque fíjate, en estas no necesité reactivo de Grignard, aquí tampoco y acá tampoco. Entonces, si usas el reactivo de Grignard como condición, entonces no todas las reacciones aplican. Por eso debe ser al revés, pero está bien tu síntesis. La materia prima debe ser el epóxido y el reactivo el organolito. ¿Qué más podemos usar? ¿Ok? Si uso aldehído, ¿con qué lo tengo que hacer reaccionar? Aldehído. Ahí le falta un carbono, ¿no? Sí. Podría ser otro aldehído, mira. No nada más ese. Porque con ese quedaría en secundario, ¿no? Con el otro secundario. Pero Es más tardado, es cuando les digo, se complica la vida porque es más largo el camino. Pero se si puede. queda en secundaria. ¿Con qué? Con un hidruro. Con el boridruro solamente, ¿no? El hidruro de litio y aluminio, ¿en qué te lo convierte? ¿En qué? También en primaria, ¿no? El hidruro de litio y aluminio en primario. Pero se puede ir hasta qué? Hasta el alcano. Por eso hay que tener cuidado. Entonces, para asegurarte nada más que sea alcohol con boridruro y luego agua. ¿Sí? Si fuese porque qué tal si no conté bien y dice, me equivoqué. Paso número 1, un metilitio. ¿Qué obtengo? Y luego, ¿qué? Agua. Voy a obtener un alcohol de qué tipo? Secundario. Paso 2. Hay que deshidratarlo para hacer Una base, ¿verdad? Y aquí ya no necesito que sea voluminosa porque no tengo hidrógenos aquí en esa posición alfa, solo acá. Entonces mi alqueno que se forma es este. Paso 3. la Hidroboración, ¿verdad? Pero es normal. ¿Cuándo se aplica el diciamilborano? Cuando es Con alquino. alquino. ¿Sí? Pero sí se podía con este, ¿verdad? Nada más que ¿cuántos pasos? 3. Y con este en un solo paso. Directo. O sea, mientras le lleguen al producto de manera selectiva, ¿qué quiere decir selectiva? Que no formes más que un compuesto principal, no que tengas, es que la mitad de mis moléculas van a ser este alqueno y la otra mitad del otro. Ya cuando empieza a formar más de un compuesto, que se forman 3 al mismo tiempo, el rendimiento baja y entonces siempre se recomienda en la síntesis que dé un solo compuesto, que vaya dando uno selectivamente. ¿Sí? Obvio, eso es bien difícil, ¿eh? No crean que es fácil, pero es lo que se busca. Si ustedes quieren trabajar en una farmacéutica,
siendo ingenieros o jefes, pueden hacerlo porque no necesitan dominar toda la química, pero sí entender para qué lo usan. Y ustedes estarían excelentes, porque los que son químicos puros pueden estar nada más en el laboratorio, pero no en el proceso. Y ustedes, si saben química, pueden estar en el laboratorio y se aburren y dicen, no, tú ahora te dejas el changarro, y se va como coordinador en el proceso. Sí, o sea, esa es la versatilidad de un ingeniero químico, a diferencia de un químico puro, porque del laboratorio no va a pasar. O conseguir materias primas, o diseñar una síntesis. Yo no digo que no sea importante, pero depende cuáles son sus gustos de ustedes. Pero pueden cambiar el giro, eso no pasa nada. Y también si les gustan mucho las matemáticas, si son muy, muy buenos en matemáticas, pueden hacer colaboraciones, se pueden ir con ESIME, con ESCOM, inclusive acá física pura. Por ejemplo, tenemos aquí en Esique un maestro que él estudió el doctorado en física, fue ingeniero químico y después de ahí se fue a la maestría y el doctorado en física y opera, adivinen, ustedes tal vez lo han escuchado, el doctor Yair, está bien jovencito. Él opera un equipo de masas, el más moderno en toda la República Mexicana, y está ahí empezar. Ahí cuando entren a pesados así como, ¿cuál es el equipo? Es el más moderno, el más actualizado, y él opera. Para que digan eso, es que como dicen, le gira la ardilla, puras matemáticas a nivel cuántico. No, o sea, hace tiempos de vuelo. ¿Qué significa eso? Tal vez no saben esos términos, pero podemos tener un montón de compuestos orgánicos extraídos de plantas y dices, pero si todos son iguales porque son isómeros. ¿Se acuerdan de la isomería? Que si tenemos 3 centros quirales, ¿cuántos posibles productos isoméricos podemos tener? 2 a la 3. ¿Y eso qué significa? 2 por 2, 4 por 2, 8 compuestos. Que tienen el mismo peso molecular, que tienen casi todas las propiedades físicas y químicas similares, menos que la rotación óptica. Y entonces, para distinguir un isómero de otro, ¿cómo le van a hacer? Pues masas con tiempo de vuelo lo puede hacer. Pero eso es otra cosa. No, yo cuando vi dije, y lo tenemos aquí en el Esique. Dije, nadie sabe lo que hay en esta escuela. Y muchos porque no nos gusta la química. O sea, y eso es normal, o sea, no me preocupa. Pero aquel que le guste, se puede quedar con el doctor Yair, y si le gustan las matemáticas se entendería perfecto con él, hablarían el mismo idioma. Y entonces, ¿qué busca el maestro? Nada más quien quiera trabajar con él para que traiga financiamiento, porque operar el equipo es carísimo. Te saca un espectro y tú dices, ¡ay, qué bonito, me puede hacer otro! Oye, el maestro dice, sí, 50,000 pesos. Y dice, ¿pero por qué tanto? Porque necesita pagar el aire acondicionado, el equipo no se puede calentar, todos los disolventes son deuterados, y entonces tú por cada espectro te acabas una ampolletita que cuesta 20,000 pesos. Y entonces dices, no manches, eso está a otro nivel de palabras. Y entonces cuando yo lo veo digo, un día de esos, sí se puede soñar en grande. Entonces tenemos el equipo y no lo estamos usando porque muchos no tienen, primero, antes que nada, el gusto para hacerlo. Y segundo, no es decir, ay, sí quiero, no, hay que estar al nivel. Y estar al nivel quiere decir que poderse comunicar con el doctor Yair. Por eso muchos de ustedes, cuando los profesores estamos dando clases, dicen, no le entiendo nada, ese maestro quién sabe de qué está hablando. Y son los doctores, dicen, no, ni te metas con ese, porque no le vas a entender nada. En lugar de que dijeran, ¿y por qué no lo entiendo? Porque no estoy al nivel, chicos. O sea, hay muchos doctores aquí en la escuela y son los que menos alumnos tienen. Porque son incomprendidos. Y los maestros están obligados a dar clases porque esa es una condición para que la escuela los tenga. ¿Sí sabían eso? O sea, todos los doctores están financiados o por CONACYT o por becas. ¿Sí? Hay un montón de becas. No le paga la escuela. Entonces, para subir el prestigio del poli,
El poli le dan el presupuesto dependiendo del nivel de doctores que haya dando clases, pero que hagan investigación, porque si no, no le dan el presupuesto al poli. Entonces, si se descompone algo, el investigador nada más dice, cárgalo a la cuenta, de CONACYT o de quien le esté financiando. Pero no, ustedes dicen, es que no le entiendo, no te metas a su clase. Nada más lo critican porque no se puede bajar al nivel de ustedes. ¿Qué significa? Que use términos que ustedes le entiendan. Entonces, la mayoría de esos doctores, si su clase tiene 12 alumnos, ya la hizo porque ya no le cierran el grupo. Pero ese es el problema que tenemos, que los jóvenes piensan que todos los doctores tienen que bajarse a nivel. Sí, deberían, pero así como ustedes dicen, pues si no me gusta y si no quiero. ¿Saben qué me pasó a mí cuando estaba en básicas? Yo dejé básicas, porque yo sufría. Yo daba COE. ¿Cuál es el problema con COE? Está regalada la materia, pero yo estaba escribiendo y así, ¿qué significa? Estaba aburridísima. Eso era lo... A mí, ponme a corregir ortografía y apenas veo todo el cuaderno. Y si le veo muchos errores, cierro los ojos. Y yo me quedé dormida, porque no me interesa revisar eso, ¿me explico? No es que esté difícil COE. Para dar clases yo decía, voy a creer que no sé qué vamos a hacer. Dije, ay, Dios mío, no deberían de estar en la escuela. Dije, no, porque te vas a reprobar a todos. Había 2 alumnos que de plano no daban uno. Me decían, maestra, ¿me lo puede revisar otra vez? Digo, sí, no es que me lo llevo de divina. Le decía a mi hija, oye, tienes 10 pesos, chécale la corrección. Pero anótale con color, si no está así, no te doy los 10 pesos. Y yo ya no quería revisar eso, me dormía. ¿Sí me explico? Imagínense doctores como Yair, dándoles orgánica. Y dije, no, si no entienden eso, ¿cómo van a entender la física cuántica o la química cuántica? No, pues va a decir, no, pues. Y entonces, ¿qué hace él? Se va a dar clases de SIM, SCOM. Ve un chico talentoso y le dice, oye, Ana, ese es tu amigo. Y se lo jala. Y así está lleno su laboratorio de puros alumnos que en algo son excelentes, porque se entiende con ellos. Bajarse al nivel a él le resulta muy tedioso. Y entonces queda analítica, porque es en donde le interesa que los alumnos entiendan cómo opera el equipo, para si ve a alguien, listo, jalárselo. Porque si no se va a frustrar, no va a tener con quién platicar el maestro. Ese es el problema de a veces de los genios que vienen a la escuela, porque el promedio no lo somos. Entonces, ¿qué queremos? Pues comunicarnos. ¿Sí me expliqué? Entonces, jóvenes, aquí en la escuela ustedes tienen muchas cosas, pero solo basta que ustedes se decidan con quién se van a enamorar, si con las derivadas integrales, si con la analítica, si con ambiental. Busquen para que eso les sea motivador. Y entonces cuando tú digas, ya no necesito el título para irme de intercambio, tú nada más estás pensando en la materia que a ti te gusta, pero te vas a ver obligado a pasar todas las demás, porque si no pasas las otras materias no te vas a ir al intercambio que tanto quieres. Y eso es motivante. Por ejemplo, a mí cuando me dijeron que me iban a dar la beca para estudiar y tenía que repasar físico-química, dije, sí, ya me tenían. Y yo podía más en otras materias y salí excelente en físico-química, nada más porque me iban a dar una beca para seguir estudiando. O sea, uno tiene que buscar qué le motiva, porque si no, todo es así, puro escribir y, ay, maestra, es que usted nada más escribe. Eso me dicen. Pues, ¿cómo quieren que me comunique? La química, ¿qué es? Una materia, ¿qué? Como las matemáticas. ¿Cómo son las matemáticas y la física? Abstractas. No hay algo que las represente. No es como si yo te pongo mesa y te puedo dibujar la mesa. Pues eso es diferente y por eso es bien pesado, por eso se roncan cuando están en mi clase. Aunque no crean, ya estoy acá otra vez. Pero ya se pasó un tema.
Ese es el problema con estas materias. Pero son requisitos ¿para qué? Para que sean ¿qué? Ingenieros. Yo les digo porque cada vez que paso ahí en pesados, yo quiero que me lo presten para operarlo. Va a decir, no maestra, se va a endrogar conmigo con millones de pesos. ¿Quién ya conoce el equipo? ¿No? ¿No sabían que existía? ¿Y ustedes cómo lo conocieron? Porque nos da cuenta nosotros. ¿De qué? Laboratorio de aplicaciones. De aplicación. ¿Y qué tal? Es desesperado, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo es? La verdad. Sí, pues es que, ¿qué más da? Pues miren, o sea, el profe sabe, porque de que sabe, sabe. El problema que tiene es que es muy irrespetuoso, es súper irrespetuoso. O sea, no de que se agarra groserías, pero sí le agarra de bajada y sí le empieza a decir de cosas y... O sea, para nada es como que te tenga tantita paciencia. Sí. De repente le preguntas algo y si no es exactamente lo que él quiere que le digas, te empieza a decir. Y pues en el laboratorio, por lo menos con nosotros, ha dejado mucho que desear. Por lo menos de cómo nos lo dice ahorita, sí ha dejado mucho que desear. Ahí el problema de los que les gira la ardilla. ¿Creen que lo normal deberían de ser como ellos? ¿Qué creen? Por eso necesita gente que pueda hablar con ellos para que lo hacen humos. Porque son tan listos que piensan que lo entienden todo. Pero les aseguro que debe tener su talón de Aquiles. Pero pues tú no puedes hacerlo. Eso no le quita que la verdad no. Es que tiene los humos hasta arriba. Sí, o sea, eso sí. Sí. Definitivo los tiene. Sí. Y ese es el problema que tenemos en la escuela. Hay muchos doctores, pero cuando se vienen a dar la clase, no se toman el tiempo de interactuar con los jóvenes y conocerles, como decirle, oye, compañero, ¿cómo te fue en el trabajo hoy? ¿Cómo se fue?